Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este taller de guerra espiritual. Para nosotros es un placer volvernos a encontrar. Le damos muchas gracias al Señor porque nos da este privilegio. Y le pedimos en esta tarde que sea Él hablando a través de nosotros. Hoy me encuentro en compañía de mi esposo. Amada iglesia, tengan todos muy buena tarde. Dándole gracias a Dios porque nos permite esta nueva oportunidad para continuar con el taller de guerra espiritual. Ahora 8 días quedamos en el punto número 4, hoy vamos al punto número 5. Pero primero que todo vamos a darle gracias a Dios, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que ministre a través de nosotros. Amén. Que nosotros seamos esos labios del Señor, esa boca de Dios mejor, para dar su santa palabra. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús les pido que cerremos allí nuestros párpados y le demos gracias a Dios e invitemos al Espíritu Santo de Dios para que sea en medio de nosotros y en medio de ustedes. Amado Padre, en esta tarde te queremos dar gracias, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, Salvador nuestro, Señor. Darte gracias por esta nueva oportunidad, Señor amado, de poder dar tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros hermanos del taller de guerra espiritual. Amado Rey, que sean tus palabras, Señor, y que sea tu Santo Espíritu fluyendo a través de nosotros, mi Rey amado. Papito lindo, gracias por cada uno, Señor, de los hermanos. Señor, enséñanos esta tarde, papito lindo, a través de tu palabra, lo que nos quieres ministrar, Señor, acerca de la diligencia, Señor amado. Por eso, Padre de la gloria, en tu mano, Señor, en tu presencia, mi Rey precioso, colocamos tu palabra. En el nombre soberano de nuestro amado y Salvador Jesucristo, que todo lo que se quiera oponer, Señor, a tu palabra, Señor, sea pulverizado, sea atado, sea ligado y echado fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo lo que se quiera oponer, Señor, al fluir de tu Espíritu, Señor de gloria, sea consumido, sea pulverizado en el nombre maravilloso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor. Limpia, Señor, los aires, purifica este lugar, Señor, purifica nuestros labios, Señor. Señor, como te dijo Isaías, pasa por nosotros un tizón encendido, Padre de la gloria, para que ni una palabra más ni una menos de la que tú des para dar a tu pueblo, Señor, se hable en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, como les decía, esta es una nueva oportunidad que el Señor nos regala para estar con todos ustedes, para llevarles este taller de guerra espiritual que venimos ya en el punto número 5. Recordemos que en el punto anterior, en el número 4, el Señor nos hablaba acerca de todo lo que se mueve a través de la ley y nos daba 5 ejemplos: el de la espada, el juzgar, como tú haces, harán contigo también, el que al pobre da, a Dios presta. Entonces, miren, mis amados, hoy vamos a continuar con la palabra de Dios, allí en la cartilla donde dice la diligencia, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver hoy, esposa, lo que Dios nos quiere enseñar a través de la diligencia. Dice que la diligencia tiene varios puntos que son cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia. Estos puntos van enlazados entre sí y llevan todos a un mismo contexto: diligencia. La diligencia y el cuidado con que tenemos que tener con lo que Dios nos asigna a nosotros. Tener cuidado con la palabra de Dios, tener cuidado con nuestro proceder, tener cuidado en nuestra forma de hablar, tener cuidado de aquellos de los cuales nos rodeamos,
porque también eso es muy importante. ¿Por qué es importante, mis amados hermanos? Porque la palabra de Dios, allí en Corintios, 1 Corintios 15:33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado con ello. En la cuestión, en lo que habla el Señor acerca de la prontitud, nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Yo quiero llevarlos a un pasaje, mis amados hermanos, como enseñanza, cuando dice la palabra cuidado. Quiero llevarlos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, esposa? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice? ¿Que ten qué? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Mire, nosotros no nos podemos confiar ni de nosotros mismos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es que el enemigo no se queda quieto, mi amado hermano. El enemigo siempre está allí, colocando tropiezo para cualquier cosa. El enemigo trata de confundirnos, de desanimarnos. El enemigo nos dice que somos incapaces. El enemigo va a tratar de que la obra de Dios, la que Dios nos da a cada uno de nosotros para llevar su palabra, no se lleve a cabo. Entonces, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa eficiencia, porque la eficiencia es capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. ¿Qué función? ¿La que Dios te delegó a ti, hermano, o la que me delegó a mí, o la que le delegó a mi esposa? O sea, el Señor delega funciones. Pero ¿cómo? Si el Señor no bajaba a delegarme funciones, se preguntará mi amado hermano. No, pero lo hizo a través de un siervo de Dios. Tenemos al pastor, que es el que nos está dirigiendo. Por eso Dios lo colocó a él, para dirigir un pueblo. Entonces Dios nos da unas funciones y tenemos que cumplirlas con diligencia. Porque todo lo que se haga para el Señor tiene que hacerse con diligencia. Amén. Entonces, dice en la cartilla, mis amados hermanos, dice: cuidado, oportunidad, agilidad, eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Es un principio fundamental en la vida del creyente. Esto es un principio fundamental, mis amados hermanos, dice aquí en la cartilla, en la vida del creyente. Con más alternativas, y es ejemplo y testimonio para muchos que realmente Dios bendice y prospera a sus hijos. O sea, nosotros somos el ejemplo para muchos, mis amados hermanos. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no somos prosperados, por qué no somos bendecidos, por qué el que no busca de Dios es prosperado. Eso nos lo preguntamos muchas veces nosotros, esposa. Y la respuesta es, porque esa persona es ¿qué? Diligente. Diligente. Y lo hemos visto, eso lo hemos vivido nosotros. Porque esa persona es diligente. O sea, no se queda en una sola cosa. Es diligente. Él busca. Si no es por aquí, busca por allí. O sea, es de las personas que tocan como dice el Señor. Llama como dice el Señor. Busca como dice el Señor, para hallar. O sea, son personas que son diligentes. Muchas veces nosotros deberíamos de ser ese ejemplo, esposa, para esas personas. Y es al contrario. Sí. Para el inconverso deberíamos de ser ejemplo. Y muchas veces el inconverso es ¿qué? Ejemplo. Más ejemplo el inconverso. Tristemente es así. Uno muchas veces se pregunta por qué gente que ni siquiera busca al Señor y viven tan bien. ¿Y cuál es la respuesta? Hay gente que es muy diligente, que son esforzados, que son valientes
que se hacen o se proponen una meta y hasta que no la consiguen no descansan. Son esforzados para trabajar, para conseguir sus cosas. Entonces muchas veces uno le reprocha al Señor, ay Señor, pero porque yo no tengo una casa, pero porque yo no tengo eso, si yo soy tu hija, si yo vivo, si yo oro tanto, si yo estoy en tu presencia siempre. Bueno, uno le dice muchas cosas al Señor, pero no nos damos cuenta de que el Señor a nosotros nos ha bendecido grandemente. Aún sin siquiera nosotros conocer al Señor, el Señor nos ha dado muchas oportunidades y muchas bendiciones, pero nosotros ¿qué hacemos? No las sabemos aprovechar. El Señor, por ejemplo, le da un trabajo, nos da un trabajo, nosotros no nos sabemos aprovechar o no sabemos distribuir el dinero, de pronto nos gastamos la plata en cosas que no convienen y ¿sí ve? Entonces por eso es que muchas veces uno no se ve prosperar por nosotros mismos, desafortunadamente. ¿Y sabe por qué, esposa? Por lo que acabas también de hablar. Mire, Dios nos da un trabajo, ¿cierto? Y resulta que nosotros tenemos que entrar al trabajo a las 7 de la mañana. Y somos olímpicos para llegar a las 7:30. ¿Eso es qué? Eso es ser uno negligente. Ser uno negligente. O sea, si es a las 7 de la mañana, algo que Dios ha calado en mi corazón a través del pastor Nelson, es que él es muy puntual en las cosas. Él es muy puntual. Por eso uno tiene que aprender de estas personas sabias y entendidas, de esas personas que son diligentes. Amén. Ahí nosotros aprendemos. Yo le decía esta semana al pastor en una prédica que hacía él, y le decía, pastor, es que el buen árbol da buen fruto, y uno aprende de ese árbol que está dando buenos frutos, ¿cierto? Entonces, cuando Dios dice que tenemos que ser diligentes, es en todo y más en las cosas de Dios. Mire que la persona que es del mundo son más cumplidos que los mismos cristianos, que los mismos hijos de Dios. Hacen las cosas con más diligencia que nosotros. Desafortunadamente tenemos que reconocerlo delante de Dios, que nosotros como hijos de Dios muchas veces no hacemos las cosas con diligencia para Dios como tenemos que hacerlas, porque todo lo para Dios tiene que ser ¿con qué? Con excelencia. Amén. Con amor, con gozo, con alegría, no con tristeza, sino con mucho amor. El Señor dice que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos va a colocar. Amén. Él nos va a poner en lo mucho. Tenemos que ser muy diligentes en cuanto a buscar la presencia del Señor, en madrugar a buscarlo. Correcto. En leer su palabra, en hacer pues las vigilias o lo que el Señor siempre a lo que el Señor siempre nos llama. Amén. Ser muy diligentes en eso. Porque es que nosotros le pedimos tantas cosas al Señor y queremos que el Señor nos bendiga, pero nosotros ¿qué hacemos? No somos diligentes en buscar su presencia, en conocerlo más a Él. Entonces el Señor nos invita también a que tenemos que ser muy diligentes respecto a buscarlo a Él. Amén. Mire que aquí en la cartilla dice, una persona diligente se abre paso hacia la prosperidad. Tremendo, ¿cierto? Vuelvo y se lo leo, esto está muy bueno. Una persona diligente se abre paso hacia la prosperidad. Y fuera de eso, dice la cartilla, que hacia una vida, dice, que es una persona de ejemplo para otros. Amén. Porque ahí está mostrando esa persona que es diligente, que Dios bendice y que Dios prospera. Amén. Amén. Y para esto vamos a ver unos pasajes bíblicos que el Señor nos trae en esta tarde, y vamos a ver el primero que está en Proverbios 21:5. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. De cierto va a la pobreza. ¿Por qué? Porque es que la persona diligente ahorra de lo que le entre, ahorra. Ministra bien su dinero. Amén. Ministra bien el dinero. Es una persona diligente que va, si le entra un dinero, dice, bueno, esto para esto, y el resto ¿qué? Planea bien las cosas. Correcto, esposa.
muy bien, planea muy bien las cosas. Entonces, no se apresura alocadamente como lo hacen muchos, o lo hacemos muchos, mis amados, que cogemos un dinerito y ¿qué? Apresuradamente, corremos locamente a gastarlo. ¿Y dice qué? Que nos empobreceremos. ¿Por qué? Porque no somos diligentes en guardar el dinero, en ahorrar. Entonces, mis amados, lo mismo con la palabra del Señor. Para ministrar la palabra de Dios hay que ser diligentes, mis amados. Hacerlo con prontitud. Vamos a ver también en Proverbios 12:24 que dice la palabra de Dios. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Mas la negligencia será ¿qué? Tributaria. Pero la mano del diligente Señoreará. señoreará. Señoreará, mis amados hermanos. Todo lo que vuestras manos tocare, prosperará, dice la palabra de Dios. Y está hablando de la mano del hombre. La mano señoreará. Seremos bendecidos, prosperados, como dice la palabra ahí. Seremos bendecidos en el Señor. Veamos qué dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Bendito Dios. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y qué. Y nada alcanza. Y nada alcanza. ¿Por qué será que el alma del perezoso anhela y no alcanza? Porque no es diligente. Por lo que decía ahora, mi amada esposa es, mire, cuando uno le dan un empleo, si no llega tarde, empieza. Qué pereza. No, qué pereza madrugar. No, qué pereza esto. No, qué pereza hacer eso. No, qué pereza hacer lo otro. Tremendo. Mire, el alma del diligente es prosperado. ¿Por qué es prosperado? Porque es diligente, así no tenga el conocimiento de Dios, pero es una persona que sobresale, que quiere salir adelante, que todo lo que lo manden a hacer lo hace con diligencia, que busca, que toca, que llama. Esto me trae a memoria a mi hijo, que es una persona muy diligente. Pongamos como ejemplo a mi hijo, que es bendecido. ¿Por qué? Y no está en los caminos de Dios, pero es una persona que es muy ¿qué? Muy diligente. Muy diligente. A pesar de que es muy joven, es un niño muy joven, es mi hijo menor. Y es un hombre muy, muy diligente, muy esforzado ese muchacho. No es porque sea nuestro hijo, pero Dios sabe que así es. Por eso es prosperado, porque es diligente. En cambio el perezoso, ¿qué hace el perezoso? Le ponen una cita y lo piensa para ir a esa cita de trabajo, ¿cierto? Entonces el perezoso anhela y nunca va a tener. Uno anhela muchas cosas muchas veces, pero por pereza no las alcanza. Es verdad. No, y que hay una parte que dice el Señor que la fe sin obras es muerta. Yo tengo fe de que Dios me va a prosperar, pero si no actuamos, Dios no va a venir ahí y tenga pues, no, nosotros tenemos que ser diligentes para ello. Decirle al Señor que nos dé la sabiduría. Mire, si va a ir a una entrevista, Señor, dame la sabiduría para esta entrevista, ¿qué voy a responder, Señor? Nosotros como hijos de Dios, siempre direccionarnos por Dios, decirle, Señor, hoy voy para una entrevista, coloca las palabras en mi boca, Señor, de lo que yo debo de responder. Entonces, pero no, un perezoso duerme. Hay una parte también que está ahí en Proverbios, donde dice que el perezoso coloca la mano sobre la cabeza y un poco de dormitar, y no sabrá que le vendrá pobreza. Así vendrá tu necesidad. Así vendrá la necesidad. Entonces, mis amados, mire que la palabra de Dios es muy diciente. Vamos a Proverbios 10:4. ¿Qué nos dice el Señor, amado? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los ¿qué? Negligentes. Empobrece. ¿Cierto? Pues, es que el negligente no quiere hacer nada. Todo le da pereza,
como le decía ahora, qué pereza esto, qué pereza aquello, emprende algo y ve que al otro día no le funciona, entonces listo, ya, no, hasta aquí fue, o resulta que no falta la persona que es tóxica, que viene y le dice, mire, yo hice esto y no me produjo, usted se va a poner a obviar con eso. Entonces, ¿qué hace la persona? Desanimarnos, ¿cierto? Y entonces la mano del perezoso, mire, ¿qué hace? Empobrece. ¿Por qué? Porque es que en vez de dirigirse a Dios, pedirle la dirección a Dios, escucha la voz de aquella persona que es tóxica, que nada le parece bien, que todo le da pereza. Escucha a esa persona. No, mis amados, nosotros como hijos de Dios, es un consejo personal, mis amados. Cuando vayamos a pedir un consejo, no lo hagamos con la persona del mundo, hagámoslo con una persona sabia, con una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Lo más esencial es ir al pastor a que nos dé un consejo. Ir a Dios e ir al pastor a que nos dé un buen consejo, pero no ir a pedírselo a una persona que no tiene conocimiento ni de él mismo, porque es una persona perezosa, negligente, que todo le parece mal. Entonces, mis amados hermanos, la invitación en esta tarde es que seamos esas personas de diligencia. Mire, que todo lo que Dios nos encomiende a nosotros, porque esto nos lo encomienda Dios a nosotros, dice la palabra de Dios, que esto encomendó a hombres idóneos, hombres para hablar de su palabra, o sea, idóneos. ¿Qué quiere decir idóneos? Preparados, personas que sean diligentes, que no sean perezosos, que hablen bien la palabra de Dios. Eso es una persona diligente, que habla lo que Dios le da. Amados, todo lo que el Señor nos ha dado para enseñar, todo lo que hemos aprendido del Señor, si de gracia hemos recibido, debemos de dar de gracias. Y si Dios ha colocado algo en nuestras vidas para hacer, porque Dios a cada uno nos dio, dice que a cada uno nos dio conforme Él quiso repartir aquellos dones. Y cada don que Dios nos dio a nosotros debemos de usarlo para el servicio de la iglesia, para el servicio, ponerlo al servicio de Dios. No perezosos, sino diligentes, activos, con gozo, con alegría, amados hermanos. No lo hagamos porque nos toca, porque es que si no lo hago, ¿qué dirán? No, mire, todo esto, siempre lo he dicho, esto sale de aquí del corazón. Cuando Dios nos da, que hagamos las cosas y las hacemos con amor, porque las estamos haciendo para Dios, amada esposa. Amén. Entonces, en esta tarde quiero invitarlos para que sea mi esposa la que cierre este taller de guerra espiritual, este taller de enseñanza de guerra espiritual en este día, y esperándolos con la ayuda del que nunca nos falla, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para un próximo encuentro, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por habernos permitido compartir con ustedes este tiempo. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Rey del cielo y de la tierra, por habernos permitido estar en esta tarde, Señor, compartiendo tu palabra. Es un privilegio realmente, Señor, el que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Te pido, Señor, en esta tarde que por favor esa palabra, Señor, que tú nos has dado, que has ministrado a nuestras vidas, Señor, sea grabada en la tabla de nuestro corazón. Padre, que seamos oidores y hacedores de la palabra. No solamente oidores, Señor, sino hacedores también de la palabra. Que podamos ponerla por obra. Que podamos ser esos hombres y mujeres diligentes, como dices tú, Señor, no perezosos. Que podamos hacer todo para ti con amor, con gozo, con alegría. Que podamos levantarnos en la mañana a hacer el devocional, que podamos leer tu palabra, que podamos estar siempre, Señor, contigo, como dice tu palabra, orando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, diligentes.
Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes, Señor. Que seas tú haciendo de nosotros esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Señor, en esta tarde por todos mis hermanos, por cada uno, Señor, de mis hermanos en la fe, por todos, porque seas tú bendiciéndolos, para que seas tú dándoles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que seas tú, Rey del cielo y de la tierra, trayendo consuelo, trayendo confianza, que podamos descansar en ti, reposar en ti, papito lindo, en estos tiempos que han sido difíciles para todo este mundo. Te pido, Señor, que seas tú llenándonos de sabiduría cada día más y más a todos, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de los pastores, de sus hijos, de toda su familia, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo cada familia, de cada hermano representado en fe y esperanza, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor. Bendice cada una de las personas que ven este video, Padre, y que esa palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por habernos permitido estar en este lugar. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, le damos gracias a Dios. Es un privilegio para nosotros que el Señor nos use en su palabra. Y como decía la oración mi esposa, que sea el Señor haciéndonos esas personas diligentes para las funciones que Él nos ha encargado a cada uno de nosotros. Porque a cada uno de nosotros el Señor ha encargado una función aquí en la tierra y en el cuerpo ministerial de la iglesia. Entonces, mis amados, yo deseo que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus casas, y que Dios consuele sus corazones en este tiempo de cuarentena. Que sea Dios nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en la angustia y en la tribulación. Amados hermanos, hasta una próxima oportunidad. Una feliz tarde. Dios los bendiga.